Hola, buenas noches y buenas tardes para los que nos ven desde Latinoamérica. Em, Hoy tenemos un live muy especial con mi querida Nicole Molina. Yo ahora la voy a invitar para que se nos una. Ujú. Exacto. Ahí, aquí está. ¿Ven? Como ven, Nicole es alemana, aunque habla español. Hola Marvi, Hola, hola a ¿cómo todos, estás? bien, bien. ¿Y tú? Sí, bueno, es la primera vez que alguien, una invitada, está tan rápido, por eso he hecho broma de que eres alemana, ¿no? Ya. Bueno, les voy presentando a Nicole. Nicole además es mi profesora de pronunciación. Nicole estudió lingüística y culturas europeas y culturas, no, perdón, culturas hispanas, ciencias económicas y ciencias europeas. En Berlín, en Valencia, en España y en Kassel, ¿no? Además, Nicole ha tenido experiencia universitaria y también haciendo coaching para migrantes y refugiadas ahora, ¿no? Sí. Ujú. Sí. En eso compartimos como esta experiencia con migrantes, expatriados y refugiados, que es como un universo que te hace ver la vida bastante diferente a como la vemos cotidianamente, ¿no? Sí, sí. Ujú. Además, Nicole, bueno, creó algo maravilloso que se llama Mi Tribu Berlín, que se enfoca en empoderar a las personas hispanohablantes, especialmente trabajas con mujeres, Sí. O sea, básicamente. no porque yo Eh, quiera, pero es como, no sé, creo que las mujeres allí sienten más necesidad en tener sí, apoyo. bueno, sí, igual pasa en la búsqueda de psicoterapia, ¿no? En lo mismo sean terapeutas femeninos o masculinos, las mujeres son las que más buscan mejorar, ¿no? Nos están saludando ya Zaida, Nelly, y bueno, les contaba que ella tiene 3 años con esta iniciativa donde mezcla elementos de competencias interculturales con el aprendizaje del idioma. O sea, el idioma no se mantiene aparte, sino que va asociado a todos estos elementos de insertarte en un nuevo contexto, ¿no? Así es, sí. Nicole, además de todo esto, está casada con un mexicano, lo cual no es un aprendizaje deleznable, ¿no? Todo lo contrario. Sí. Y, y bueno, tienes 2 hijos que son bilingües y que viven aquí en Berlín, con lo cual, bueno, ya hay preguntas relacionadas con eso, pero quisiera como que empezáramos para que me hablaras un poquito de las particularidades que tienen los hispanohablantes o las hispanohablantes para aprender un idioma. Bueno, yo sobre todo puedo hablar, obviamente, sobre las personas que quieren aprender alemán y la mayoría de Ujú. ellos ya están aquí en Alemania, entonces ya tienen como sus primeras experiencias interculturales y Ujú. normalmente ya tienen como cierto nivel de alemán y normalmente vienen conmigo porque ya fueron a, digamos, esos típicos cursos en las escuelas de idiomas y sienten que allí ya no avanzan, ¿no? Y yo me estoy dando cuenta que creo que lo que es o sea, eso es el problema, ¿no? Cuando hablas de culturas y estereotipos, estás generalizando mucho, ¿no? Pero lo que yo observo muchas veces es que hay también como una mentalidad de voy a la clase para que me digan que aprendo. O sea, creo que también Ujú. es algo que está como dentro de esa mentalidad de, sí, como tener esa perspectiva un poco pasiva, ellos me tienen que decir lo que aprendo porque no asumo la responsabilidad y no porque no quiera, sino porque simplemente creo que es algo inherente a la cultura, ¿no? Y creo que es algo que sí también caracteriza el aprendizaje de un idioma. Y Ujú. una de mis tareas siempre es como abrir un poco la mente y el horizonte y decir, pues no, tú tienes que asumir la responsabilidad de tu aprendizaje y necesitas expresar lo que necesitas aprender, porque cada persona es un mundo, ¿no? O sea, no se pueden poner así como cosas súper generales, sino eso. Y creo que eso les cuesta muchas veces atreverse,
ver hacia adentro y buscar lo que necesitan, ¿no? Eso creo que es algo que observo mucho, lo que caracteriza el aprendizaje. Y aparte de eso, obviamente, hay ciertas diferencias entre el idioma alemán y el español, que, bueno, Ciertas, como el número de vocales, de sonidos vocálicos, ¿no? sí, pero bueno, eso también con inglés, ¿no? El inglés, porque el tema es que en español solo hay 5 sonidos vocálicos. O sea, es como bastante simple, pero en alemán, por ejemplo, hay 23 diferentes sonidos vocálicos, ¿no? Y en inglés también, ¿no? O sea, porque es una diferencia si es sheep o ship, ¿no? O sea, también tienen vocales largas. O sea, esas diferencias lingüísticas, obviamente, aparte, también hay varias. Ujú. Bueno, fíjate, bueno, se unieron dos Carolinas, Lorena, Paola, Daniela, saludas a todas. Y básicamente seguimos hablando un poco de qué pasa con aprender el idioma para hispanohablantes, ¿no? Fíjate, tu experiencia es con gente que ya está aquí, con lo cual también son personas que están lidiando con el proceso quizás de vivir por primera vez con una pareja que no conocían sino a distancia, estar luchando por adaptarse a un clima distinto y todos los problemas de identidad sumados a los problemas del idioma. Exacto, Es sí. distinto a, por ejemplo, yo empecé a estudiar alemán como hobby, entonces no tenía la necesidad, no estaba en este país, sino que era algo que me divertía, ¿no? En cambio, cuando alguien está aprendiendo el idioma del lugar al que emigra, pues tiene ya todo una carga, ¿no? Hoy les escribía un poco también que a veces no, hay un como algo que retiene el aprendizaje que tiene que ver con que si me adapto mucho me voy a quedar aquí para siempre. Si, si lo logro, nunca voy a regresar a casa. O si me va muy bien, soy desleal a los que la están pasando muy mal, sea en Ucrania, sea en Latinoamérica, donde hayan dejado sus raíces, ¿no? Sí, tal cual. Y ahí ya tocas algo que es muy, muy clave, ¿no? O sea, ver el aprendizaje de idioma no solamente como un, pues sí, como un hobby, en este momento cuando está Ujú, realmente ya relacionado con una migración ya en marcha, tiene una dimensión muy, muy amplia. Y ujú, el idioma siempre es algo que está muy, muy conectado con la emoción, o sea, como con esa parte psicológica también que, y eso sí, a veces me extraña un poco que la gente no tiene tan claro. O sea, va, por ejemplo, a esas clases de idioma y lo ven como algo muy técnico y no lo es. O sea, porque es cuando tú tienes un bloqueo y no puedes comunicarte fuera de la clase, ¿no? Eso es, creo que también una pregunta que hicieron, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo es eso? Dentro de la clase sí puedo abrir la boca y hablar, pero fuera me siento como sorda y muda y no puedo. Es justo por eso, porque hay una relación entre el idioma y el ser humano, o sea, como yo, tú como ser con emociones, con pensamientos, con miedos, con todo eso, y eso influye mucho nuestra manera de poder tener también el acceso a lo que ya llevamos como conocimiento en el cerebro, ¿no? O sea, porque allí está la diferencia ujú. también entre conocimiento, que es algo muy cognitivo, o la experiencia, ¿no? O sea, es realmente algo muy, muy holístico, ¿no? Y eso creo que sí lo hace como mucho más complejo aprender un idioma cuando ya es tu necesidad, porque es tu vida diaria, o cuando es más bien como algo todavía como un ejercicio intelectual, ¿sabes? Como Claro. una diferencia enorme también en tu disposición de poder aprender. Ujú. Es la diferencia también cuando la gente siente que elige o está obligada a. Sí. Sí, es súper Ujú. interesante porque muchas veces la migración en sí no fue algo obligado. O sea, obviamente, claro, en muchos casos sí, pero digamos en la mayoría de mis clientes no es así. Fue una decisión así como voluntaria, por amor, o por simplemente por tener mejores perspectivas. Y creo que eso también es algo que muchas veces internamente provoca un conflicto porque piensan, bueno, lo elegí, lo quería y de repente me encuentro aquí con esos problemas que no puedo y hay como ya conflictos internos que muchas veces la gente no sé, no tiene esa conciencia sobre eso porque piensa, bueno, pero soy una persona adulta, yo tomé esa decisión, entonces ahora debería poder, pero no puede, ¿no? Ujú. Y Es que necesita... hay una cosa que le pasa a la gente inteligente,
Y es que se le olvida que hay un elemento inconsciente, ¿no? En lo que nos pasa. No solamente es la motivación o la disposición o las horas de estudio, sino también esto de hay cosas que nos pueden estar atando y no sabemos qué son, ¿no? Exacto. Sí. Hay unos psicoanalistas que hablan que la migración puede vivirse como una travesía y en ese sentido el lenguaje es el tránsito, ¿no? El lenguaje es ese camino, Sí. pero también reconocen que para otras personas una migración es una ruptura. Y en ese sentido, pues a veces el lenguaje lo siente, se queda cortado, no avanza más allá de los elementos, digamos, más funcionales y de supervivencia, sino que permanece sin, sin conectores, sino con sustantivos y verbos sin conjugar, porque queda como cortado, como este paso que no se dio como en un proceso, sino que se da como una cosa, así como un terremoto, ¿no? Digamos. Sí, sí. Sí, y lo interesante es que muchas veces la gente, o sea, ni lo sabe antes, ¿no? Porque cuando tú te planteas a migrar, en el fondo no puedes saber cómo te vas a sentir. Aunque tengas todo planificado, no lo vas a saber hasta que realmente lo vivas, ¿no? Y eso creo que también muchas veces nos dificulta un poco la vida y sí, aquí es importante creo que tener Claro. ese paso de hablar de eso y tener acompañamiento profesional también en ese camino, ¿no? Sí. Ujú. Porque si no se refleja en el idioma, ¿no? Como tú dices, el idioma puede ser un vehículo nada más, o sea, para poder comunicarse, pero también puede ser como un, no sé, un muro o como una carga, puede ser muchas, puede tener muchas caras el idioma, ¿no? Exacto. Sí, hay gente de hecho que tú lo has vivido y lo he vivido yo como que coloca en la imposibilidad de aprender el idioma la excusa o la razón o la pared que impide alcanzar cualquiera de las metas, ¿no? La reincorporación laboral o que funcione la pareja, lo que sea. Sí. Y es súper interesante porque al final son solo creencias, ¿no? Son creencias limitantes, pero muchas están tan convencidas que es un hecho. Es un hecho que no puedes encontrar un trabajo si no tengas cierto nivel de idioma. Y realmente lo ven así, es un hecho. Y no es un hecho, es una creencia limitante. Y trabajar en esto también es como una de mis tareas, porque claro, si lo tomas así como el hecho y pones, en mi caso, el alemán como un monstruo allí grande, que es como invencible, allí, claro, cómo te vas a amigar con el idioma, ¿no? Y a mí a veces incluso me fastidia porque digo, es que echan toda la culpa al alemán y dicen que es muy difícil y me siento también un poco en esa posición de tener que defender el alemán, que es un idioma bien, bien bonito, o sea, te da oportunidades de expresar cosas que en español no se pueden expresar. O sea, el breves también es así, ¿no? Pero el alemán en sí es súper bonito, pero muchos lo ponen Ujú. así como, no, es tan difícil, es como, eso es mi problema, lo definen como un problema, ¿no? Sí. Sí, bueno, porque esto que dices es como muy importante, ¿no? Siempre aprender un idioma genera nuevas conexiones neuronales, te protege contra el Alzheimer, o sea, tiene como un elemento así, pero incluso en el corto plazo aumenta la plasticidad cerebral, la tolerancia a la incertidumbre, la posibilidad de tomar riesgos y de reírte de ti misma, ¿no? O sea, y de alguna manera incrementa la libertad. Hay unos estudios que dicen que las inhibiciones son menores cuando hablas en una lengua extranjera, ¿no? El super yo disminuye en términos psicoanalíticos. Entonces es muy interesante porque obviamente la gente puede decir, bueno, es que no tengo los matices para decir me gustas, te quiero, te amo, sino que tengo que lanzar con lo que sepa, pero va más allá y es que es un poco algo que se vive con cierta distancia y entonces la gente no tiene estos frenos emocionales o sociales que suele tener en su lengua materna, ¿no? Y esa es la parte que yo digo como muy rica, muy positiva de eso. Sí, 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 sí. Y yo también lo vivo, ¿no? O sea, porque yo ahora tengo una vida en los dos idiomas y Ujú. elijo el idioma muchas veces según lo que, como me sienta y que quiera expresar, ¿no? Y el español, como ahora lo manejo bien, muchas veces me sirve para cosas que ya ni sé cómo expresarlas en alemán, por ejemplo, porque siempre las hablo con
esposo, ¿no? Y ya llevamos 10 años, ¿no? O sea, ciertos temas que hablo solo con él y allí el español es mi idioma. O sea, por eso digo, el idioma tiene muchas caras, no solamente ese vehículo, ¿no? Y además, encima, hay que pensar que la comunicación en sí es mucho más que el idioma, ¿no? Porque mucha gente piensa que la comunicación en el fondo es el idioma. O sea, si yo quiero aprender a comunicarme en contextos alemanes, necesito un buen nivel de alemán y con eso ya puedo comunicarme. Y no es cierto. O sea, también hay muchos estudios que llegan a, digamos, porcentajes diferentes, pero, o sea, más o menos entre el 7 y el 20% de un acto comunicativo es el idioma solo. O sea, 7 hasta 20%, ¿no? Y el resto es lenguaje corporal, es cómo uso mi voz, ¿no? Se sería mucho, gestos, y también esos factores psicológicos, ¿no? O sea, la resiliencia, empatía, ¿no? O sea, todos esos factores que también juegan un papel importante en un acto comunicativo. Y muchas veces la gente no lo tiene tan claro. Y piensa, bueno, con el alemán, si lo aprendo, ya puedo comunicarme. Pero allí falta mucho, ¿no? También, digamos, esos códigos culturales, ¿no? Poder descifrar esos códigos culturales también es una parte súper importante de la comunicación, porque si comparamos alemán y español, el alemán es una forma, o sea, esa manera como comunicamos es mucho más directa. Y muchas veces un hispanohablante se siente ofendido por algo que le dicen, o el otro día hablé con una amiga que me dijo, no, es que aquí tengo la sensación cuando yo ofrezco mi ayuda, porque no sé, estás en el supermercado y ves que una mamá con una niña chiquita tiene un problema en colocar sus cosas ahí en la caja y vienes a ayudar, la mamá te va a decir no. O sea, porque es como, no, yo como alemana soy independiente, no quiero que me ayuden, o por lo menos tienen que preguntarme antes, ¿no? Y esos códigos culturales que no tienen nada que ver con el idioma influyen mucho en la comunicación. Y creo que influyen en lo que preguntaba Marijuli, ¿no? En esto de por qué hablo mejor en clase o por qué hablo mejor con mis amigos de la clase que afuera. Bueno, porque es que afuera se ponen en juego todos estos elementos, ¿no? Para mí también fue un poco un shock cuando yo estaba recién mudada y ninguna persona muy mayor aceptaba que yo le diera el puesto, ¿no? Eso no pasa en México, eso no pasa en Colombia ni en Venezuela, sino que más bien te agradecen, hasta te pueden contar su vida a raíz de ese acto, ¿no? Sí, no, pero aquí lo toman como una ofensa, ¿no? Porque claro, les pones en un lugar, ya soy vieja, necesito ayuda y no quiero ser así dependiendo de alguien, no. O sea, es como, sí, es otra interpretación del mismo acto, ¿no? Del mismo hecho, ¿no? Eso es súper importante. Y lo que tú dices también es muy importante porque ahí vamos otra vez, como que el idioma no puede ser solo el problema en la migración, porque si tenemos 80% de comunicación que no depende de las palabras, pues tenemos mucho para trabajar, aunque no sepamos de qué se trata al principio, ¿no? Exacto, exacto. Y eso yo creo que es una muy buena noticia, porque tarda hasta que realmente manejes bien un idioma, ¿no? Así se dice como en promedio, si tienes, digamos, las condiciones óptimas, o sea, eso quiere decir que no tienes niños chiquitos que no tengas un trabajo así enorme, aún así necesitas 3 años para realmente tener un buen nivel del alemán, ¿no? ¿Y quién tiene esas condiciones óptimas? O sea, nadie. Entonces es un proceso que va para largo y creo que si tienes claro, bueno, pero también hay otros factores que yo puedo aprender quizás mucho más rápido, ¿no? Que es fuera del idioma, creo que es una muy buena noticia. O sea, aprender un poco, prestar atención a esa comunicación no verbal, en esos códigos culturales, eso ya te abre puertas y también eso de trabajar en sus propias inseguridades, porque claro, cuando estás insegura también lo transmites, ¿no? A través del lenguaje corporal, pero si tú tienes claro, bueno, eso es solo el idioma, pero yo no soy la tontita, porque muchas realmente usan esa palabra, y me siento como la tontita. No, sí, pero no te dejes reducir a tu nivel del idioma. Tú no eres tu nivel del idioma, tú eres tú con todo lo que tienes y en muchos casos la persona que quizás te hace una cara así como, no te entendí,
o ni habla otros idiomas, o simplemente te hizo esa cara porque no entendió tu pronunciación, pero quizás tu gramática fue perfecta, ¿no? O sea, son muchos factores que allí tienen que ver, y creo que si uno tiene claro, bueno, no, pero yo no soy el nivel de mi idioma y tengo esos 80% fuera de todo eso, ya, puedes trabajar en eso, sonreír, eso ayuda siempre, es muy internacional. Que siempre ayuda. Cierto, pero además también aceptar que hay cosas que quizás en español suenan muy violentas, como que te digan, ¿ah? ¿No? Y que aquí es parte de algo coloquial que no tiene un sentido despectivo, por ejemplo, ¿no? Sí, El sí. ir aceptando esas cosas. También lo que tú decías, ¿no? En la relación con tu esposo mexicano, que va a haber contextos donde nos fluye mejor el idioma. Yo puedo leer muy bien el periódico en general, pero no me pongas a leer noticias de deportes porque no entiendo. No, pero es porque no me interesa y nunca me he puesto a, digamos, cómo asociar a qué se refiere determinado vocabulario, ¿no? Exacto. Y hay que aceptar, ¿no? También eso nos ayuda, yo creo que en general, a ser un poquito más atrevidas con la vida, de ir como sin tener que decir, "Ay, bueno, hasta que no obtenga el doctorado no me lanzo a esto, hasta que no tenga no sé qué, no me lanzo. No, con el alemán hay que aceptar que hay muchas cosas que no vas a saber y que sin embargo eres suficientemente capaz de conseguir trabajo, conseguir pareja, criar a niños, llevarlos al colegio, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, exactamente eso. Y creo que eso es lo que también es un poco problemático, porque también hubo esa pregunta, no sé, ¿necesito ir a un curso de idiomas? Yo Ajá. muchas veces digo, no, a veces puede ser contraproductivo, porque allí, o sea, te enseñan con esos libros de textos que tienen vocabulario de cosas, digamos, que elija otra persona, que no necesariamente son de relevancia para ti, porque si tú necesitas llevar tu hijo al pediatra, necesitas el vocabulario del pediatra o necesitas como Sí. esas pláticas con la asistenta o lo que sea. Y quizás eso no viene en el libro, pero tú tienes una lista de vocabulario y allá y dentro del libro, ¿no? Que por cierto, aprender con listas, ¿no? Bueno, pero estás ya como muy ocupada, tienes mucho input, pero te das cuenta que en una situación real eres incapaz de manejarla bien. Y muchas veces porque es que ponemos el enfoque en algo que no nos sirve, ¿no? Y si Ujú. no, y lo chistoso es que eso también nos pasa en nuestro propio idioma. O sea, Claro. porque muchas veces, ¿no? El otro día estuve en una sesión que tuve con un grupo, estuvimos hablando de cosas de la casa, ¿no? O sea, como hacer como instalaciones eléctricas y qué sé yo, ¿no? Me Ujú. preguntaron, ¿cómo digo eso al instalador? Y yo, pues no sé, o sea, porque no tengo ese conocimiento técnico específico en alemán tampoco. ¿Y cómo se Ujú. dice eso en español? Y me dice, bueno, en el fondo yo tampoco sé en español, ¿no? O sea, tener claro que también tenemos déficits en nuestra lengua materna, que es algo muy natural, y no echar la culpa al otro idioma que estamos aprendiendo o sentirnos mal porque no tenemos suficiente vocabulario, sino realmente dice, pues, no, ahí está la situación, es algo muy específico, no me interesa el deporte, entonces ni mi idioma sé quién juega contra quién, no me importa, ya está, ¿no? Hasta Porque ahí, no pero que no me digan cómo se dice driblar o pasar o qué sé yo, ¿no? Fíjate que yo también me he conseguido con lo opuesto, ¿no? Gente que tiene un manejo de un idioma, puede ser inglés o puede ser alemán o puede ser italiano, que es muy bueno para su vida. O sea, pueden contratar plomeros, instaladores eléctricos, inscribir a sus hijos en colegios, etcétera, pero quizás no van tan bien en las clases, ¿no? En ese curso y les cuesta pasar el nivel B1 y el examen no salieron tan bien y creen que no hablan. Se están dejando llevar solo por la nota o por un examen y se les están dejando de ver como estas competencias que les hacen que su vida fluya perfectamente, que sean autónomas, que puedan trabajar, que los hijos estén bien, ¿no? Sí, exactamente eso. Y creo que por eso hay que empezar siempre por uno mismo y tener claro cuál es mi objetivo. Ujú. Si mi objetivo es poder realizar mi vida diaria de manera independiente y como esas personas se manejan, hay que celebrarlo y decir, pues qué bien, ya lo logro.
Y claro, yo sé que, bueno, Alemania es como el reino de la burocracia, ¿no? Para muchas cosas necesitas los papeles, ¿no? O sea, a veces sí necesitas el certificado oficial en una escuela de idiomas y no hay otra manera en meterse en ese sistema. Yo personalmente ahí tengo muchos problemas, por eso me alejé de ese mundo, porque para mí, a mí me da más satisfacción, digamos, preparar a la gente para la vida pragmática, ¿no? Pero no solamente con las escuelas de idiomas, también ahora lo veo con mi hijo que empieza también ahora a recibir notas y todo. O sea, yo tengo un problema allí con esas notas, porque siento que si no tienes una personalidad bien desarrollada, es que es muy peligroso caer en esa trampa de que, bueno, si me dan solo, no sé, un 3, eso significa que no soy buena persona, ¿no? O sea, realmente esa relación entre las calificaciones externas y cómo yo me siento con ellas es algo que tiene mucho potencial destructor si no estás bien contigo como persona, ¿no? Y lo mismo veo con las escuelas de idiomas. Y yo recomendaría a una persona que va a una clase y tiene esos pensamientos de, ay, no sirvo para nada, mi gramática no es perfecta, pero los demás aquí sí, preguntarse, ¿necesitas realmente ese papel? Bueno, entonces búscate una estrategia para conseguir la preparación adecuada para el examen. No necesariamente tienes que ir a un curso. O sea, si quieres hacer un examen porque necesitas el papel, no es obligatorio ir a un curso. Entonces, quizás ahí el camino es buscarse otra forma de prepararse. O si dices, no, en el fondo solo busco una ocasión donde hablo alemán, pues entonces también hay otras opciones, ¿no? O sea, buscarse un hobby en alemán o ir a un coaching mío también puede ser. Muy recomendado. Bueno, hay una persona que preguntó que cómo hacía para aprender un idioma, no dijo cuál, pero cuando no tenía tiempo porque trabajaba, tenía hijos, tenía una rutina y tal. Bueno, hay una parte del idioma que es muy importante que se aprende pasivamente, ¿no? Simplemente estando en un contexto, oyendo música, viendo películas, exponiéndote a material impreso, ¿no? No sé Exacto. qué Y más nos allí, o sea, dirías. volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, el idioma está, o tu capacidad de poder aprender un idioma está muy relacionada con tus emociones. Y entonces es súper importante que te busques algo que te guste, que no se sienta como una obligación, tengo que terminar esa unidad en el libro, sino yo siempre recomiendo seriamente hacer allí, en este caso, un plan de acción que sea realmente realista, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho porque vengo también de ese ámbito empresarial, o sea, tomarlo como un proyecto y decir, pues me hago un plan de acción y allí formulo mis objetivos SMART, ¿no? Eso específico, medible, o sea, como todo ese project management y aplicarlo allí y sobre todo preguntarte qué es realmente realizable con las circunstancias que tienes. Y si tienes eso más o menos claro también, si tus expectativas también son realistas, ¿no? Porque muchas veces creemos, bueno, en un año ya quiero poder, no sé, dar una Presentar conferencia. el C2. Quizás no, o sea, realmente allí, pero en cuanto tengas un poco claro cuáles son tus circunstancias reales, qué es realmente factible en tus circunstancias y para qué necesitas el idioma, allí siempre recomiendo ver, bueno, a ver, si tú dices que necesitas nada más sentirte bien comunicando con las mamás de la guardería, entonces necesitas vocabulario sobre eso, ¿no? O sea, ser padres, cómo organiza la vida en la familia y obsérvate un poco qué estás haciendo durante el día. Ok, por la noche estás cansada, estás ahí media hora en Facebook, en algunos grupos, no sé, Latinas en Alemania, que es un súper grupo, por ejemplo, pero también podrías buscarte un grupo del mismo tema en alemán. Si de todas formas estás pasando tu tiempo en Facebook, pues entonces allí, inmersión total en un grupo de Facebook en alemán. Y lo bonito allí es que allí te encuentras con el lenguaje súper auténtico, porque, bueno, allí no deberías intentar aprender la ortografía, porque allí, o sea, para eso no está, pero Puede para pasar cualquier cosa. la manera auténtica de comunicarse sobre esos temas. Y aquí quizás ya ni tienes ese problema del tiempo, ¿no? Porque esa media hora por la noche, claro, quizás en alemán después de 15 minutos ya se te cierran los ojos porque ahora es el cansancio, porque es obviamente otra cosa hacerlo en otro idioma, pero buscar más bien eso, ¿no? O sea, realmente algo que tenga relevancia para ti y que sea
factible en tus circunstancias, ¿no? O si quieres estar, o sea, al Y que final, se sienta agradable también, ¿no? Como que se sienta agradable, que no se sienta como una tarea más en una vida que ya tiene muchas tareas, por ejemplo. exacto, no Ujú, verlo como una tarea, porque eso impide ujú, al final la adquisición del idioma, ¿no? O sea, necesitas emociones positivas, es igual con los niños. ujú, Aprenden también mucho mejor cuando se sienten bien y nuestro cerebro no cambia solo porque somos adultos, ¿no? O sea, nuestra forma de aprender es la misma. Y ujú, también hay que tener en cuenta que hay como dos aspectos. Uno es nada más como lo cognitivo, ¿no? El conocimiento, pero lo que tú experimentas, ¿no? Y leer, o sea, quedo ahí con el ejemplo de los grupos en Facebook, ¿no? Eso es una experiencia, no solamente es conocimiento, sino realmente esa experiencia que allí mira, esa pasa por el mismo problema que yo, ¿no? Y de repente tienes allí como una relación emocional con algo que se escribió en alemán y se te ujú, queda mucho más grabado que algo que lees allí porque sientes que deberías leer esa unidad en el libro, ¿no? ujú. Ahora me trajiste a la memoria un tema que es interesante y es que muchas personas me han contado que cuando llegaban pensaban, por ejemplo, que los amigos de su esposo alemán tenían conversaciones como muy intelectuales y que cuando aprendieron se dieron cuenta, "Ay, no, pero estaban hablando del fútbol o de reparar la cerca del jardín, ¿no? O sea, como que no era tan... Pero esto es interesante porque hay idiomas que tienen un estatus, ¿no? Y hay una atribución inconsciente, como decir, los que hablan este idioma son más inteligentes, los que hablamos este otro menos. Y eso es muy importante porque eso también a veces funciona como una traba, como decir, no, no voy a alcanzar ese nivel, ¿no? Sí, sí. Sí, de hecho es un tema grande aquí en Berlín, porque obviamente es una sociedad súper multinacional y también pasa mucho en los colegios, ¿no? O sea, y incluso también hay estudios que dicen que los niños que tengan como lengua materna, no sé, por ejemplo, el turco, reciben otro trato por parte del profesor que un niño que tiene como lengua materna el inglés. O sea, son como, y son cosas que pasan inconscientemente, ¿no? O sea, también a recursos humanos. He escuchado de gente que trabaja en recursos humanos y hacen como una discriminación positiva cuando leen un nombre, no sé, gringo o lo que sea, a Ujú, un nombre árabe, ¿no? O sea, son como cosas que pasan inconscientemente y creo que también es muy, muy importante como alguien que migra, no tomarse esas cosas personal, o sea, abrir la mente y decir, pues sí, son estructuras que no van en contra de mí como persona, sino ujú. son procesos súper complejos que pasan también en esas otras personas con las que estoy en contacto. Entonces, ver también eso, es que es muy, muy complejo todo y no hay que tomárselo personal. Eso. Ujú. Sí, fíjate que aquí también habría que ver como es muy fácil para muchas personas identificar, oye, aquí me discriminaron. Hay un estudio muy conocido que creo que publicó el Morgan Post o el Tagesspiegel, no me acuerdo, que era esto, mandar el mismo currículum con un nombre turco o con un nombre alemán y las diferencias eran radicales, ¿no? Pero ir como hacia adentro, decir, yo también tengo ese prejuicio, o sea, porque soy hispanohablante, porque mi país de origen es Turquía, ¿será que yo me estoy colocando también como por debajo, ¿no? Sí. Hay hay otros estudios que hablan, por ejemplo, que los anglosajones son muy prácticos, ¿no? Es un idioma mucho más sencillo y entonces Ujú. se enredan menos en esto de que, ay, no me sale bien la gramática o no, sino que se lanzan y que suelen hacer más emprendimientos aquí en Berlín que los hispanohablantes, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Ujú. Hay una pregunta que tiene que ver con si tú algunas vez has observado en tus clientas, en tus alumnos, que haya limitaciones que vayan más allá de lo que tú puedes trabajar con, como profesora, como coach. Sí, 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 claro, sí, sí las hay. Porque cuando trabajas como coach deberías conocer bien ahí los límites, ¿no? O sea, porque Ujú, el coaching simplemente tiene otro objetivo también que una terapia, ¿no? Y hay cosas que son patológicas y que no deberían ser tratados, digamos, en coaching, ¿no? Siempre puede acompañar el proceso de una terapia, obviamente, pero sí, o sea,
hay casos donde yo digo, no, esto ya está, o sea, digamos que ya tiene un nivel patológico que necesitas allí apoyo profesional que conmigo no te lo puedo dar porque no tengo esa formación profesional, ¿no? Y a veces es eso, o sea, incluso me he encontrado con casos de depresión que donde, o sea, porque justo, ¿no? Esa pregunta, ¿cómo logro en mi vida diaria integrar el aprendizaje del alemán? Y hablando de eso, ¿no? O sea, ¿cómo haces tu plan de acción? Y luego te das cuenta que allí hay problemas, digamos, de arrancar incluso el día, que es mucho más allá me falta la motivación. Si no, ahí ves, no, ahí lo primero que siempre hago cuando escucho eso, ¿estás tomando vitamina D? ¿Estás tomando la vitamina B12, no? Claro. El efecto que tienen esas vitaminas en nuestro cuerpo, que lamentablemente aquí el sistema de salud en Alemania no lo tiene muy observado, ese tema, ¿no? Incluso tienes que pagar si quieres saber el nivel de tu vitamina D, es súper triste, ¿no? Pero bueno, es otro tema. Pero realmente esa parte patológica diciendo, no, es que tú incluso no tienes la fuerza de salir rutinas que son dañinas para ti, necesitas ayuda profesional. Y claro que también muchas veces, como el proceso de migración es muy, muy, muy complejo, muy, muy, muy complejo, te digo, o sea, muchas veces la gente ni sabe qué les espera en sí mismo cuando, o sea, es que no lo puedes saber, no vas a saber cómo te sientes en ciertas situaciones, aunque cognitivamente ya te hiciste un plan, o sea, no lo sabes, ¿no? Y se acumulan muchas cosas y justo ahora en la pandemia lo vi mucho, porque claro, estás aquí en el otro lado del charco y si tus papás están en el otro lado y se enferman del COVID o lo que sea, tú no puedes ir, o sea, eso tiene un efecto en ti mismo y allí muchas veces salen temas como culpa, o sea, que se sienten culpables y todos esos temas que si noto que esto es la razón del bloqueo con el alemán, por ejemplo, digo, no, o sea, primero lo tuyo y no te estreses ahora con el aprendizaje del alemán, porque lo haces peor, ¿no? O sea, porque necesitas la energía para trabajar en esos otros temas, pero sí, eso. Y también me parece lógico que haya eso, ¿no? Porque el proceso de migración es tan, tan, tan complejo que, y yo personalmente pienso, en el fondo, cada persona da lo mismo donde esté y que haga, debería tener una fase en su vida acompañamiento profesional para trabajar sus temas. Yo opino igual. Sí, fíjate que hay una cosa que se llama prohibiciones inconscientes y, por ejemplo, se ha visto que si tienes familia que de ideología socialista o comunista, el inglés te cuesta aprender, ¿no? O sea, ese inglés es muy difícil de aprender porque es como una traición a los valores familiares, ¿no? Sí, sí. O se ha visto, por ejemplo, eso, ¿no? Como los papás están enfermos o alguien muere y se corta la adaptación, el aprendizaje por estos elementos culposos, ¿no? Hay una cosa que se llama la culpa del superviviente, ¿no? Van todos en un auto, uno se salva, los otros quedan heridos y tal, y el que se salva no está feliz. El que se salva se siente muy mal, incluso se puede deprimir más que los que quedan dañados. Y un poco funciona así con la migración. Entonces, estos elementos donde se mezcla, no sé, vivencias de abandono, problemas con la madre, no sé si ustedes han leído un poco esta semana, acuérdense que el idioma tiene que ver mucho con la madre, porque la madre es la que enseña a hablar, ¿no? Sí, sí. Entonces, Y tiene hay, mucho que ver con eso, ¿no? Y además la madre es la que enseña a comunicar, porque al principio hay una comunicación súper potente sin palabras, ¿no? Pero además la sí, mamá es la seguridad, es la capacidad de prosperar y todo esto se ve tocado cuando la gente está fuera de su contexto conocido, ¿no? sí. Y hubo una pregunta, ¿no? También sobre qué pasa si los padres tienen dos lenguas, o sea, si hay dos lenguas maternas, y qué pasa con el Ujú. niño. Y allí me gustaría compartir mi propia experiencia, porque creo que también es una motivación de trabajo que estoy haciendo hoy en día, ¿no? Porque mi mamá es de Croacia y ella vino a Alemania con 18 años, realmente con cero alemán, en plan Gastarbeiter, ¿no? O sea, vino como mano de obra y nunca tenía el plan de quedarse, sino quería quedar aquí trabajando 2 años en una fábrica y luego hacerse rica y volver a su país. Pero bueno, al final se quedó
Y ella al inicio, o sea, le costó mucho aprender el alemán. En aquel entonces no había cursos de integración ni nada de eso, ¿no? O sea, ella tenía que aprenderlo por su propia cuenta, leyendo señales en el UBA y cosas así que me contó. Y lo aprendió a su manera, o sea, a su manera. Y cuando nací yo soy la mayor, el pediatra le dijo, pero bueno, finales de años 70, ¿no? Tenían otras ideas en aquel entonces. El médico le dijo a ella que no me hablara en croata, porque hay que hablar en alemán porque estamos en un contexto alemán y para que yo no tuviera ningún acento, ningún problema aquí a integrarme, no debería aprender el idioma. Y mi mamá, que en este momento ya hablaba el alemán, pero digamos de una manera limitada, no me habló, o sea, dejó de hablar conmigo en su lengua materna cuando yo tenía 3 años. Y te digo, eso afectó muchísimo, muchísimo a nuestra relación. Que, bueno, eso es algo que aprendí yo muchos años después, con la ayuda también con una terapeuta, pero eso me hizo ver también esa conexión, ¿no? Y se vio en el caso de mi mamá cuando empezó la guerra en Yugoslavia, ¿no? O sea, bueno, ella vino como yugoslava, ¿no? Y de repente hubo una guerra en su país, ella acá, ya con su familia, en una bonita vida, y vio sufrir a su familia allá. Y eso también son como procesos donde yo creo, desde mi perspectiva de hoy en día, siendo lingüista, que allí también hubo un parón del desarrollo de su propio idioma. Y hasta esa, ella lleva 50 años casi acá, y todavía no logra distinguir de allí jazz, ¿no? O sea, los artículos y todo eso, hay muchas cosas, y tiene todavía sus estrategias de cuando no entiendo una cosa, desvía el tema. Y a ti te da la sensación que no te hace caso. Pero hoy en día sé que no, es una estrategia que ella desarrolló hace mucho tiempo cuando no entendía. Para no sentirse así como la tontita, empezó de repente a hablar de algo que ella manejaba, no sé, algo que le pasó a la vecina, lo que sea, ¿no? O sea, son como esas cosas, como tú dices, que yo también sé que es así, o sea, tiene un efecto enorme en la relación y también lo que pasa en tu país, ¿no? O sea, mi mamá durante la guerra de repente la veía como otra persona, ¿no? Claro, claro. Fíjate que cuando Runcita, que está aquí con nosotros, aprovecho para saludar a todas las que se han unido, a Luisa, a Marixa, a Yusmaria, a María Cecilia, a Magali, a Son Healing, a Tiffany, a Rox, a Víctor, etcétera, a Gaby, ¡Hombre! a la Papis, y a todas estas que nos están acompañando. Pero Runcita nos hizo esta pregunta, ¿no? ¿Hay algo que se pierde cuando los padres hablan distintas lenguas maternas? Yo creo que el psicoanálisis estratégico tiene un punto de vista muy interesante para esto, y es que hay un poder político y económico que se mueve dentro de lo afectivo, ¿no? Entonces, ¿quién tiene el poder económico en la familia? Probablemente ese idioma tenga prevalencia en casa, ¿no? O el contexto, ¿no? Si, bueno, estamos todos en Alemania, pues entonces el alemán es más importante. Y yo lo observo, o sea, yo no he hecho una investigación, pero lo veo como en la clínica, que en la medida que el padre latino, la madre latina, considere que su aporte es valioso, los hijos hablan mejor español. Si se considera en cambio como que, bueno, soy la tontita, como decías tú, o no tengo trabajo y no valgo, probablemente el alemán o el idioma, el inglés, por ejemplo, en los puertorriqueños que viven en Estados Unidos, arropa el idioma materno, pero básicamente porque no hay la fuerza para sentir que eso vale, ¿no? Y eso se transmite sin palabras a los hijos, ¿no? Sí, sí, total, exactamente eso. Sí. Y ahora que lo dices, o sea, también estoy pensando, hablamos más en español en la casa, o sea, yo con los niños en alemán, ¿no? Pero con mi esposo en español, y él gana más que yo, ¿será por eso? Ay, sí influye. Voy a pensarlo después. Ay, sí influye. Y probablemente tú lo haces sentir importante también. Habitualmente lo que yo veo es lo contrario, porque, bueno, son muchas mujeres que se han venido por amor, han dejado sus carreras, incluso carreras muy importantes, y ahora están como ubicándose y ya tienen hijos. Entonces, como que le pasa un poco como a tu mamá, desconfían del valor de aportar el propio idioma, ¿no? Sí, 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 sí.
Sí. Aquí dice Víctor, ¿vale la pena aprender el alemán si planeas vivir en Alemania? ¿Cuál es la opinión de esfuerzo y beneficio en aprender idiomas no globalizados? Bueno, o sea, respondiendo a esa pregunta, yo Él siempre vive en creo, Nueva York, por eso, ¿no? no sé, aprender el idioma que te rodea siempre tiene sentido, aunque quizás, o sea, en Berlín, por ejemplo, hay muchas personas que trabajan en inglés, no necesitas necesariamente el alemán, pero yo creo que otro idioma te puede abrir la puerta o las puertas a muchas personas. Y yo hoy en día, si hago como la reflexión, qué es lo que me atrae el español, es sobre todo la gente, los amigos que tengo, que puedo tener, incluso mi esposo, porque cuando nos conocimos, o sea, no hubiera funcionado nuestra relación en alemán porque su nivel de alemán era muy reducido, ¿no? Pero hace como eso, esa conexión con otras personas. Y tú el otro día también posteaste algo, ¿no? O sea, cuando, no, como era una cita de que si quieres llegar al corazón de la persona, deberías La hablar de en el... Mandela. Exacto. Ujú. ¿No? Y me di cuenta de eso. Y no tiene que ser un español perfecto. El mío, no, al inicio, o sea, no fue nada bueno, ¿no? Y yo, hablando de exámenes, yo no aprobé los exámenes, ¿no? Pero igual, o sea, aunque no tengas un nivel muy alto, siempre vale la pena relacionarse en el idioma de las personas. Y bueno, al final, hablar se aprende hablando, ¿no? O sea, así poco a poco mejora, sí. Mm. Ujú. Sí, y yo creo que además meterte en un idioma te hace entender como la sociología y el inconsciente colectivo de ese lugar de una manera que no se puede explicar con traducciones, ¿no? ¿No? Exacto, o sea, O sea, traducciones literales muchas veces no funcionan, pero también en el idioma se refleja mucho también la mentalidad, ¿no? O sea, si ves, por ejemplo, en alemán sí. los verbos separables, que al final de una frase colocas el prefijo, y eso obviamente hace que tú tengas que mantenerte calladita hasta que el otro termine la frase, ¿no? Y eso es algo que en la cultura hispanohablante muchas veces ni está bien visto, ¿no? Porque se interrumpe, porque es como una, así funciona la comunicación, es algo vivo, ¿no? O sea, es como, en alemán, ¿no? Está como todo tu turno y luego el turno de la otra persona y eso se refleja en la estructura del idioma también, ¿no? Y eso Además solo... que en español tenemos muchas cosas tácitas, ¿no? A veces no hay que decir el sujeto y todo el mundo sabe a quién nos Exacto. referimos, ¿no? En alemán todo se dice y todo se dice en un orden. Es un idioma menos espontáneo, pero que yo entiendo, después que lo conozco bien, por qué hay tantos filósofos alemanes. Porque es un idioma que te ayuda a pensar claramente, Sí. ¿no? Mi hijo, cuando era muy pequeño, tenía como unos 7 años, me decía, mami, yo voy a trabajar en alemán. El alemán es bueno para trabajar, pero para enamorarme el español. Así lo hice yo también. Eso también lo hiciste tú. Mm. Yo creo que independientemente de lo que pasa, yo siento también en la comunidad latina que conozco en Estados Unidos como esta idea de que el español es hogar, está asociado a la comida, está asociado a reunirse, ¿no? Tiene un carácter que aporta como este fuego alrededor de los que los demás convergen, ¿no? Sí, absolutamente. O sea, sí, ese calor humano que está como integrado en el idioma. Y también ahora que mencionas eso de hablar sobre comida, ¿no? Eso también es una diferencia cultural enorme. O sea, cada vez que nos reunimos con amigos de mi esposo, solo se habla de comida. Yo ahí mismo, otra cosa. En Alemania no es tan típico, ¿no? Y entender eso, que no solamente se trata de traducciones literales, sino también entender un poco el manejo cultural de los temas, ¿no? Bueno, Pero me yo te gustaría, invitaría a que vinieras para que veas lo que es hablar de comida cuando hablas en italiano. O sea, no hay más nada. sí, No hay nada más ahí. Mira, nos pone un comentario Marixa, agradecida por la importancia de este tema. Lluvia de Luna pone algo muy interesante, no sé si se refería al alemán u a otra, porque ya vive aquí en el sur de Alemania, que habla que ella
ella entiende y lee bien el idioma, pero que no lo habla. Sí. Sí, también como un tema clásico, ¿no? O sea, muchas veces Ujú, cuando, luego como estrategia, cuando te sientes insegura, aprendes más gramática y lees más y escuchas más, o sea, como esa parte pasiva de la adquisición del idioma, lo que pasa muchas veces es que el hueco entre el conocimiento teórico y la capacidad práctica cada vez es más grande. Y ujú. eso lo hace más difícil, o sea, como superar ese abismo que de repente ahí te encuentras, ¿no? Pero es muy, 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 muy normal. Y lo único que al final se puede hacer es buscarse espacios donde te sientas realmente como protegida para lanzarte a hablar. Y ahí volvemos también a la otra pregunta, o sea, ¿por qué hablo bien en una clase pero fuera no? Es que Ujú. para, primero creo que uno necesita esa experiencia de que, sí, hablo y me entienden. Y esa experiencia, digamos, es más probable cuando estás en un contexto protegido donde sabes que no te van a juzgar, porque creo que eso es un miedo bastante grande cuando estás, digamos, en la vida real, fuera de la clase, ese miedo de que te juzguen, que piensen de Ujú. ti que eres la tontita o algo así, ¿no? O sea, al final son nuestras ideas, ¿no? Nuestras interpretaciones y en el fondo no sabemos qué pasa en la cabeza de los demás, pero es algo que nos frena. Y porque no queremos que la gente piense mal de nosotros, o no ni mal, sino hace como que nos vean así chiquititos, aunque como tú dices, muchas, de hecho la mayoría de mis clientes vienen con un trayecto laboral en sus países que yo me siento así. Y pienso, todo eso hiciste tú y encima dejaste tu país. ¿Cuánto valor tienes tú? Yo estoy en mi país, ni tengo la mitad de esa carrera laboral y tú me dices que te sientes así. O sea, muchas veces es que no lo entiendo, pero lo observo cada vez más, lamentablemente, por las reacciones que tienen en comunicaciones fuera de la clase, ¿no? Y creo que ahí el truco es buscarse ese espacio protegido, acumular ahí experiencias positivas y también tener como ese mindset, ¿no? De saber, cuando estoy fuera, yo sé que puedo. Si aquí no lo logro es porque me siento nerviosa, cuando estoy nerviosa no tengo acceso a mí, o sea, tener consciente qué está pasando. Que además eso pasa también en tu idioma materno, sea cual sea, ¿no? Oh, Nos yeah. quedamos sin palabras, no, tenemos lapsus, ¿no? Con eso trabajo bastante yo. Eh, ¿Qué pasa cuando la emoción es muy intensa? Algo se bloquea. Entonces hay que permitirlo. Aquí dice Lluvia de Luna que ella se refería al inglés y que ella es feliz hablando alemán machucado, ¿no? Bueno, quizás te sientes más cómoda aquí en Alemania, ¿no? Te sientes muy acogida y por eso no te importa aceptar que no está perfecto, ¿no? Sí, Y al final no hay nada perfecto, ¿no? no, sí, En ningún idioma, con ninguna carrera, con ninguna familia. Y un no, poco, eso también podría ser como un aprendizaje de cuando te expresas en un idioma extranjero. Aceptar que es así y nos está enseñando sobre la vida, ¿no? sí. No sé si tienes como un comentario final sobre algunos tips o algunas herramientas que pueden ayudar, aunque nos has dado ya varios, pero como un sumario de algo que podría ayudar para superar dificultades para el aprendizaje de un idioma. Mm. Sí, yo creo que lo más importante es hacer un poco ese trabajo interno y tener esa conciencia que el idioma es la parte más chiquita de un acto comunicativo, para quitarle el peso. Creo que eso es súper importante. Y no olvidar que en el fondo tenemos todo dentro de nosotros que necesitamos, pero muchas veces hace falta desarrollarlo, ¿no? Y yo creo que el poder está en conectarse con sus propios recursos y partiendo de allí empezar el proyecto del aprendizaje del idioma y allí siempre recomiendo, o sea, como les dije, o sea, realmente tener claro por qué lo quiero aprender, cuál es mi motivación y qué exactamente quiero lograr en ese idioma y trabajar en la parte lingüística solo sobre los temas y los contextos que yo realmente quiero hacer en alemán, porque si no es un proyecto sin final, ¿no? O sea, es tan grande, entonces realmente para poder empezar, o sea, es como un poco con esos micro hábitos, ¿no? O sea, si tú quieres lograr algo, empezar
paso por paso, pasitos chiquitos, pero empezar con esos pasitos que realmente te sirvan para que tengas esas experiencias de éxito. Y cuando tengas eso, o sea, es como un automatismo, de repente dices, ok, eso ya tengo, siguiente paso, ¿no? Pero si tú empiezas con cosas que te parecen muy grandes y muy difíciles, allí ya se te va la motivación y estás acumulando experiencias negativas y eso Y frustraciones, ¿no? Exacto, sí. Uh-huh. Yo les tengo un ejemplo. Yo hacía un curso de escultura y había una señora que me caía simpática por su cara, por su expresión, por la mirada. Y yo hablaba y ella no me entendía. Y yo decía, Dios mío, ¿pero por qué? Si yo con las demás me puedo comunicar bien. Después me di cuenta que ella tenía un aparato auditivo. No me entendía a mí, no entendía a nadie. Y hoy en día nosotros dos tenemos como un excelente vínculo, pero que va más allá de las palabras, porque ella sigue con limitaciones severas a nivel auditivo, pero hay un cariño que se transmite por otras formas, por otros gestos, por compartir gustos, ¿no? Entonces, tomen eso porque en eso la gente a veces se enamora sin palabras también. Exacto. Y en una entrevista de trabajo, aunque no lo sepa, el entrevistador está decidiendo más por el efecto halo, por un sesgo, que por lo que tú le digas. Es más cómo lo digas, ¿no? Y tomar eso realmente como una muy buena noticia, por si no lo tenían claro antes, o sea, realmente decir, poner el foco dentro de qué es lo que tengo, qué es lo que soy, ¿no? Porque si empiezas por allí y te das cuenta que eso es lo que se transmite mucho más que, digamos, el vehículo, el idioma, creo que eso nos ayuda también a relajarnos. Y cuando nos relajamos, obviamente las cosas fluyen mucho mejor. Y les digo, o sea, eso es algo que es como una cosa que me pasa casi todos los días, que pienso, wow, cuántas personas con cuánto valor de dejar su país, de dejar su entorno, de empezar desde cero, o sea, literal, o sea, vas a un supermercado y ni sabes dónde están colocadas las cosas, te sientes como una niña de 6 años, pero siendo adulta, no permitirte eso, ¿no? O sea, es como, yo viví un año en España hace 20 años y pasé por todo eso y pensé, wow, eso sí, choca no saber dónde encontrar las cosas y quizás ni saber cómo preguntar dónde, o sea, realmente, o sea, no, tener un poco más la conciencia sobre la complejidad y celebrar el propio valor que uno tiene con esa decisión de yo me cambio el país, me busco otra vida y eso es wow, 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 wow. Sí, sí, celebrar como todas esas características que eventualmente van a llevar como a ese éxito, ¿no? Eh, Migratorio del idioma, a tomar incluso a veces la gente se regresa, pero ha tomado una distancia que le ha permitido ya ponerse en otra posición respecto a la vida, respecto a su vida, a su proyecto, ¿no? Sí, sí, al Bueno, final yo es le quiero como, agradecer a toda la gente que se ha conectado de Madrid, Barcelona, Nueva York, Miami. wow. Eh, tenemos también de Lord and Mine, de Caracas, de Bogotá, eh, de Berlín, de París, de Madrid. Wow. No sé si se me pasa a alguien, pero les quiero agradecer por estarnos acompañando. Y a Sí, ti, Nicole, bueno, sabes que un placer hablar contigo siempre. igualmente. Y bueno, los invito a que si conocen a alguien que le pueda interesar este tema, le compartan el link, que si yo logro guardar esto, quedará en mi perfil. Ojalá. Bueno, claro, y si tienen alguna pregunta específica o comentario, con mucho gusto también me pueden contactar y intento compartir lo que yo sepa. Genial. Bueno, Bueno, de nuevo, gracias y muchas bueno, gracias a hasta ti por la luego. invitación. Vale, esté bien. Chao. Chao, chao. Chao.